Al inicio de la guerra, parte de la región de Kiev aún está ocupada por tropas rusas. Los canales rusos están repletos de reportajes triunfalistas sobre la próxima caída de la capital de Ucrania. Recuerden quién era el protagonista principal de esos reportajes. La mayor gloria se la llevaba el regimiento Akhmat. Los propagandistas rusos hablaban frecuentemente sobre su valentía, lo que irritaba enormemente a muchos corresponsales que trabajaban en la zona de combate. Pero después de 1000 días de guerra, la situación no ha cambiado mucho. Al comienzo de la operación de Kursk de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el principal defensor mediático de la tierra rusa fue nuevamente el comandante Akhmat, Abdialaudinov, quien daba y sigue dando entrevistas, aparecía y aparece en los canales federales, informando sobre el curso de las acciones militares. Como es conocido, su unidad intenta discretamente evitar el frente, lo que incluso es reconocido por los propios corresponsales militares rusos. Y surge la pregunta, ¿por qué el Kremlin apostó y sigue apostando por los kadirovitas? ¿Por qué, de hecho, el único comandante militar mediático es el teniente general Alaudinov? Analicen. Simplemente no hay otros comandantes militares famosos en los medios rusos. Pero, ¿para qué el Kremlin convierte deliberadamente a los kadirovitas, que no luchan en defensores de la patria, ya que esto realmente aumenta la tensión interétnica entre los rusos que sí están luchando de verdad? Vamos a hablar de eso. No me presentaré. El presidente ruso Vladimir Putin llamó héroes a los chechenos por su valentía y coraje excepcional en la operación especial. Son polivalentes en el frente, lanzan y derriban drones, disparan para destruir, predicen y ponen en desventaja al enemigo. La unidad Akhmat está formada por combatientes con un entrenamiento excepcional, maestría militar y gran valentía. En las fuerzas especiales Akhmat, los operadores de drones vigilan el cielo constantemente con la infantería como objetivo principal. Desarrollan nuevas tácticas para sorprender al enemigo. Las fuerzas especiales chechenas son las más temidas por los nacionalistas y fascistas. En la República Chechena, el servicio en las fuerzas de seguridad se considera el más honorable. Estas personas valientes, verdaderos héroes, trabajan para garantizar la seguridad de los habitantes de la región de Briansk y de todo el país, resaltó Alexander Bogomaz. Actualmente, numerosos combatientes chechenos defienden las fronteras y protegen los intereses de la patria en la línea del frente. El regimiento Sever Akhmat, creado hace poco más de un año, se ha consolidado como una unidad que cumple eficazmente tareas de combate en la zona de la operación militar especial. Es sorprendente que se estén creando héroes nacionales a partir de los kadirovitas cuando la tensión interétnica en la sociedad Z es bastante alta. Esto no es una operación especial de información y psicológica ucraniana. Canales militares rusos discuten las golpizas a locales en Anapa por parte de un familiar de Alaudinov, quien luego lo defendió. Entonces resulta que, a través de varios regimientos Akhmat, están siendo liberados los ladrones en la ley, y esto se ha convertido en una práctica sistemática. Emin Akhmedov, un autoritario que cumplía condena por asesinato por encargo, fue liberado bajo el esquema checheno. Para unirse, se debe pagar cerca de $1 millón al fondo de Kadyrov y firmar un contrato con el regimiento Akhmat. Luego te quedas en un departamento alquilado en la región de Rostov durante 6 meses, esperando a que tu contrato termine. Después de eso, eres una persona libre y un héroe de la llamada Operación Militar Especial. El tesorero fugitivo de Adam Delimkanov, Beslan Karimov, habló sobre este esquema, en el cual los criminales quedan en libertad y la familia de Kadyrov se enriquece. En conclusión, esto no es una operación especial de información y psicológica. Alihan, el suegro del hijo, se arregló esto. Su padre lleva 25 años viviendo como fugitivo. Bueno, el yerno de mi hermana, el esposo de mi hermana, él es nuestro yerno. Literalmente ayer resolvió este asunto. No hay que ir a ningún lado. Tenemos muchachos en la región de Briansk. Él va a estar en casa por varios meses, luego lo enviarán. Los muchachos viven como en un resort, rentan un departamento y llevan mujeres. Combatir en el frente está descartado. Por el papá de Alihan dijeron que serían 8 meses, así que calculamos 4 meses, si todo sale bien 4 meses. Si surge algún problema, quién sabe, máximo 8 meses seguidos, pero no tiene que ir a ningún lado. Luego, en la red empiezan a aparecer cada vez más detalles sobre cómo los Kadyrovtsi, cercanos al jefe de la república, empiezan a atreverse incluso con lo más sagrado, tratando de tomar el control de la extracción y el procesamiento de petróleo. Yo paso con mis 3 hijos junto a la tienda de abarrotes. Van caminando 2 chechenos. Él me silba por detrás mientras camina. Me volteo y le pregunto si me está silbando a mí. Él responde preguntando si no se puede. Le digo que no se puede y le pregunto si tiene madre o hermana en casa, si sabe lo que eso significa. Él me dice, ¿sabes dónde trabajo? Trabajo en una refinería de petróleo. Pues que las refinerías de petróleo les den algo a los que traen aquí, como él.
En la refinería de petróleo de Krasnodar, los Kadyrovtsi se apoderaron de la empresa y están aterrorizando a la población local, lo que provocó protestas. Lo mismo sucede con las terminales petroleras en el distrito autónomo de Yamaló-Nenets. Los Kadyrovtsi, en general, están reactivando activamente la práctica de proteger varios negocios y no lo ocultan en absoluto. Todos presenciaron el intento de apoderarse de Wildberries. Claro, no hay nada nuevo en esto. Es un secreto a voces que el jefe de Chechenia está expandiendo su imperio empresarial y casi siempre por medios ilegales. Esta foto muestra la entrada principal de una de las más grandes plantas metalúrgicas de Ucrania, nombrada Ilich, ubicada en la Mariúpol ocupada. Parece que qué tiene que ver Kadyrov y la inscripción Ashmat Sila aquí, pero todo es sencillo. Los degenerados de la llamada República Popular de Donetsk dieron sus vidas en Mariúpol para que la planta terminara en manos de un empresario checheno cercano a Ramzan, Alashu Dadashev. De hecho, todo el negocio multimillonario relacionado con la producción de metales en los territorios ucranianos ocupados terminó precisamente en manos del clan Kadyrov. Kadyrovsky significa soldado de Kadyrov. ¿Tú también crees que ellos son criminales de guerra? Actúan como un estado independiente haciendo lo que quieren. No obedecen a nadie, hacen lo que quieren. Viven según sus propias leyes. Así ellos mismos inventaron su ley para sí mismos y viven según esa ley. Tal vez alguien no lo sepa, se trata de Magomed Gatchiev, quien huyó de Rusia en el año 2023. El diputado de la Duma estatal, inicialmente un ferviente partidario de la operación militar, asistía a los combatientes rusos y a las autoridades de ocupación en Donetsk. Tras un conflicto con Suleiman Kerimov y otros problemas, el diputado huyó de Rusia. Pero nos interesa como alguien muy involucrado en la cocina interna de los zares del Cáucaso del Norte. Y, como pudieron escuchar, él confirma que Ramzan Kadyrov, líder de Chechenia, está ganando autonomía al tomar control de varios activos. Pero lo principal es que, a medida que amplía su base de recursos, cada vez más empieza a aumentar también su peso político. Esas personas que están en la cima, los órganos de investigación encabezados por Bastrikin y Kolokoltsiev, no están en sus propios lugares. Seguramente han escuchado el ataque público de Kadyrov hacia los jefes del Comité de Investigación y del Ministerio del Interior, Bastrikin y Kolokoltsiev. El motivo formal para la indignación de Ramzan fue un caso penal abierto contra un adolescente checheno de 14 años, Muslim Murdiev, quien supuestamente o no supuestamente molestaba a sus compañeros y luego los golpeaba. Digo supuestamente, no para defender a Murdiev, sino porque estos casos parecen absurdos. El Ministerio del Interior ignora cómo los Kadyrovtsi se dedican abiertamente al chantaje y asesinatos por encargo. Pero darle antecedentes penales a un chico de 14 años por una pelea, eso sí, siempre es posible. Pero bueno, eso es solo un comentario. Aquí lo interesante es otra cosa. Por supuesto, la defensa de Kadyrov del adolescente no es una muestra de solidaridad con un paisano ni una manifestación de bondad por querer proteger a un niño. Claro, esto es para ganar puntos políticos con los musulmanes. Es algo de lo que ya hemos hablado antes. No se puede subestimar a Ramzan, es una persona astuta y calculadora. El caso con Murdiev es una oportunidad para que él se cree una imagen de defensor de todos los musulmanes, actuando como abogado no solo de Murdiev, sino también de los migrantes de Asia Central. Yo estuve presente personalmente cuando dos presidentes, el uzbeco y el ruso, hablaban sobre la migración de uzbecos a Rusia. Hay que encontrar un idioma común, que no molesten a los uzbecos que viven aquí, que tampoco los molesten a ellos, que encuentren un idioma común y una solución conjunta. Kadyrov se está convirtiendo en el protector de los 25 millones de hermanos musulmanes inmigrantes en Rusia, ¿entiendes? Piénsalo, no es una mala base electoral. Al mismo tiempo, Ramzan está escalando, atacando a los ministros de Putin. En realidad es la primera vez que el jefe de Chechenia se permite atacar a la élite del poder. Y quiero enfatizar una vez más que tal descaro no pasa desapercibido por parte de los llamados patriotas rusos, en quienes se acumula enojo por todas las acciones de los hermanos caucásicos. Aquí está la declaración de Española, un miembro de la formación terrorista rusa que lucha en Ucrania. Española, para quienes no lo sepan, es una organización de aficionados al fútbol rusos de tendencia derechista que se fueron al frente. Y esto es lo que escriben.
Días después de la ofensiva declaración del jefe de la Región 95 al jefe del Ministerio del Interior y al Comité de Investigación de la Federación Rusa, la organización militar española se ve forzada a intervenir en el conflicto. Nos consideramos obligados a expresar palabras de apoyo a Vladimir Kolokoltsev y Alexander Bastrikin. La organización militar española, junto con todas nuestras estructuras de apoyo y las comunidades de fanáticos que nos respaldan, considera que Ramzan Akhmatovich Kadyrov debe disculparse por las declaraciones ofensivas dirigidas a los jefes de los organismos de seguridad. En los últimos días, ningún funcionario federal se ha pronunciado sobre la escandalosa declaración de Ramzan Kadyrov. Solo 2 diputados regionales, Kuzmakov y Klimov, exigieron que el líder checheno se disculpe ante Bastrikin y Kolokoltsev. Menos de 2 días después, llegaron noticias sobre la presión psicológica ejercida sobre los diputados de Krasnodar. Estamos indignados de que, dentro de la Rusia unida e indivisible, un solo jefe regional defienda repetidamente a personas involucradas en casos penales. Y todo en ese mismo tono. Una vez más, lo digo porque el comportamiento de Kadyrov, quien cada vez adquiere más y más protagonismo político, irrita cada vez más a los combatientes rusos. Y aquí está el asunto. Después de que muchos corresponsales de guerra, de una u otra manera, escribieron que los Kadyrovtsi no combaten en la primera línea, después de que se reveló información sobre cómo los ladrones en la ley son liberados a través del regimiento Akhmat. Apti Alaudinov se enfrentó a las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kursk. Kadyrov defendió a los migrantes y criticó a los ministros del Comité de Investigación y del Interior. Queda un momento incomprensible. ¿Por qué el Kremlin sigue, a través de los medios de comunicación, creando para los kadyrovitas la imagen de los principales defensores de la patria? Héroe de la República Popular de Donetsk, general, filósofo y mi amigo, lo cual me enorgullece, como he dicho antes. Ahora es realmente un tiempo en el que todo se vuelve comprensible. Aquí está el bien, aquí está el mal, todo se vuelve claro, y ahí caen todos estos velos y se revela la verdad. Apti Aronovich, me alegra oírte, sé que están en combate, hoy hay mucho ruido donde estás. Lo entiendo, disculpa por distraerte. Una vez más, pongan atención. Apti Alaudinov es el único militar verdaderamente mediático en los medios de comunicación rusos. Simplemente no hay otro. Son corresponsales militares de canales federales o combatientes ocasionales que hacen un par de comentarios y no vuelven a aparecer en televisión. ¿Por qué es así? En el Kremlin no entienden que esto genera descontento, sí lo entienden. Solo los borregos destinados al matadero, que ven a los ucranianos como sus enemigos principales, no amenazan a Putin. Pero los militares rusos, que tienen reconocimiento y autoridad, sí pueden convertirse en una amenaza, como lo fue Prigozhin. ¿Por qué digo rusos y no rusianos? Porque ni siquiera Kadyrov, con su imagen inflada, podrá liderar a los ciudadanos de Rusia. Como lo hizo Prigozhin nuevamente, Apti Alaudinov no podrá organizar una marcha hacia Moscú. Nadie lo apoyará, principalmente debido a su nacionalidad. No se puede esperar una cálida bienvenida en Rostov, como la que los habitantes le dieron a Yevgeny Viktorovich. A pesar de que en la Federación Rusa se promueve la idea de pueblos hermanos, para los rusos, los chechenos nunca serán de los suyos. Siguen siendo considerados churki. Por esta razón, para Putin, ellos no son peligrosos. Pero si en el programa de Solovyov apareciera todos los días algún Iván Bagrov, un oficial ruso que dice la verdad sin filtros, que realmente participó en acciones de combate. De ser así, el viejo calvo con botox podría pasar a segundo plano junto a él. Pero Putin no debe tener competencia. Toda la gloria debe ser solo para él. En este día solemne, el Día de la Constitución, quiero desearles mucha salud, una vez más salud, para que recuerden que la salud no es su salud personal, sino la salud de la gran Rusia. Además, no olvidemos que Kadyrov, como él mismo afirma, es un fiel soldado de Putin. De hecho, esto explica su impunidad. El dictador del Kremlin confía en que, pase lo que pase, los combatientes de Akhmat acudirán en su auxilio. Porque como veremos más adelante, Ramzan necesita a Vladimir Vladimirovich y viceversa. Por eso en Moscú cierran los ojos ante todas las fechorías de Kadyrov, por eso a él se le permite más que a los demás. Pero últimamente también se ha vuelto evidente que Kadyrov poco a poco intenta ampliar los límites de lo permitido. El ataque contra Bastrikin, compañero de clase de Putin, en la Universidad Estatal de Leningrado desde los 70 es una clara transgresión de las líneas rojas. Y surge la pregunta, con todos estos ataques, ¿el astuto y experimentado emir de Chechenia simplemente está tanteando los límites de lo permitido? ¿O entiende que ha llegado el momento de actuar con mayor determinación? Con Putin, Ramzan tiene una relación así, a los demás ni siquiera los toma en cuenta, no considera a nadie más en absoluto.
Si Putin ya no está, ellos tampoco estarán ahí, para que lo entiendas. Cuando Putin se vaya, el Servicio Federal de Seguridad no los mantendrá. ¿Hablas en serio? Sí, si Putin ya no está, para ellos se acabó. Están perdidos, se irán a vivir a Jordania o a los Emiratos Árabes Unidos. Solo Putin los controla. Es la única persona sin miedo. ¿Lo respetan o le temen? Ellos solo hablan con Putin, a los demás los mandan al carajo. Ellos abren la puerta de una patada y entran donde quieren. Sí, estas son las palabras del diputado fugitivo Gadjiyev, quien conoce de primera mano las complejas relaciones entre las fuerzas de seguridad y Kadyrov, confirmando lo dicho en este video. Por supuesto, Ramzan entiende perfectamente que Putin, quien desempeña el papel de árbitro entre los diferentes clanes, no estará ahí para siempre. En algún momento, su protección terminará, y eso significa que tiene que actuar con anticipación. Por eso, él fortalece sus músculos, creando un ejército capaz de combatir, que no se gasta en los asaltos locales en Ucrania. Así es como él expande su imperio empresarial, asegurando a su clan un flujo constante de dinero. Así es como él gana puntos políticos entre sus correligionarios, presentándose como defensor de todos los musulmanes, incluidos los migrantes. También hay que señalar que este aislamiento de Ramzan ocurre en medio de ataques de drones a diferentes instalaciones en Chechenia. Evidentemente, esto no favorece al supuesto garante de la estabilidad en esta república. Recuerden, hablamos con ustedes de que Kadyrov pidió instalar sistemas de defensa antiaérea en el territorio bajo su control ya en 2022, entendiendo que tarde o temprano empezarían a llegarle ataques. Por supuesto, esta medida preventiva era necesaria para demostrar a su entorno que con el inicio de la guerra nada había cambiado y que la situación seguía bajo su control. Sin embargo, Putin no contaba con un sistema adicional de misiles antiaéreos para Chechenia. Esto ocurre a pesar de que el ejército ruso usa regularmente los sistemas S-300 para aterrorizar a los habitantes de Kharkov. De terror porque el sistema tiene una precisión muy limitada contra objetivos terrestres. En resumen, Volodya tiene sistemas antiaéreos para proteger ciertas áreas, pero no para resguardar las bases petroleras u otras regiones como Chechenia. Eso es realmente extraño. La zona de cobertura de la defensa antiaérea de Rusia revela que el Cáucaso del Norte generalmente carece de protección aérea. Pero, ¿qué es más extraño? ¿Cuáles son los objetivos generales de estos ataques? Durante la guerra, Ucrania raramente ha realizado ataques con objetivos no militares, sino políticos, como el ataque al Kremlin. Pero, generalmente, las Fuerzas Armadas de Ucrania eligen sus objetivos basándose en la conveniencia militar. Depósitos de municiones, refinerías de petróleo o plantas de procesamiento de petróleo, nodos de comunicación, puestos de mando y así sucesivamente. No se puede afirmar que la Universidad de Fuerzas Especiales en Gudermes, el Regimiento de Policía de Fuerzas Especiales en Grozny y los cuarteles del destacamento móvil Achmat Grozny sean objetivos militares legítimos. No obstante, los drones elegidos para estos blancos no tenían suficientes explosivos para dañarlos significativamente. Estas no son instalaciones frágiles de refinación de petróleo que se destruyen con una pequeña ojiva. Entonces, ¿para qué se usan? ¿Cuál es el sentido de cubrir a los Kadyrovtsi de esta manera? ¿A cuántos se puede cubrir así? Y, ¿saben? Por extraño que suene, considerando todos los factores mencionados anteriormente, bien podría resultar que los principales interesados en tales acciones sean, digamos, los enemigos de Ramzan Ajmatovich, que no viven fuera de la Federación Rusa, sino dentro de Rusia. Los drones comenzaron a llegar a la República del Cáucaso Norte luego del intento de toma hostil de Wildberries. Podría ser que alguien de los competidores comerciales de Ramzan, por ejemplo, el mismo Kerimov, quien competía con él por un activo como Wildberries y a quien Kadyrov declaró una venganza de sangre, haya donado para esos mismos drones? Pero de lo que sí se puede estar seguro es de que el emir de Chechenia entiende perfectamente que sus principales enemigos están dentro de Rusia y no fuera de sus fronteras. De hecho, esto explica su intento de aislamiento político. Declaro oficialmente la venganza de sangre contra Barajoyev y si él no lo demuestra, también contra Suleiman Kerimov y Kurbanov Rizvan. Soy caucásico, soy checheno y regreso lo mío a casa. Hay testigos. Y por supuesto, no hay que olvidar que Ramzan está estableciendo activamente relaciones con el mundo exterior. Recientemente visitó los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudita y Turquía. Lleva a su hijo y sucesor Adam a estos viajes al extranjero. Cabe destacar que los líderes de otras regiones, si visitan otros países, suelen hacerlo solo a naciones consideradas amistosas, como los países de la Comunidad de Estados Independientes.
Sin embargo, Ramzan tiene la oportunidad de entablar amistad con representantes de países que están en la zona de interés de los Estados Unidos de América. En Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y ni hablar de Turquía, hay bases militares estadounidenses. Por supuesto, esto no significa que el jefe de Chechenia esté buscando nuevos protectores, pero lo que sí es cierto es que intenta establecer lazos con el gran mundo musulmán como representante de los musulmanes rusos. Pero aquí hay algo interesante. Pero lo interesante es que después de la caída del régimen de Assad en Siria, Turquía, que Kadyrov visitó hace 2 meses, se convirtió en un estado que no solo ayudó a expulsar a los rusos de un lugar estratégicamente importante, sino que también se transformó en un dominio que implementa en la práctica su concepto estratégico del Gran Turán. Estoy en contra de la política de Assad. Ahora llegó una persona que realmente apoya a la población. Con él creo que Rusia debe aliarse y pienso que eso sería lo correcto. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? ¿Cuál sería la razón? ¿Qué está pasando alrededor de Siria? Todos sabemos perfectamente que, bajo la llamada oposición moderada, también se prepararon organizaciones terroristas con ayuda de Occidente y de Europa. Y ellos absolutamente no tienen hoy la tarea de pasar más tiempo, en los estados de Siria o Irak. Ya cumplieron su tarea, crearon una poderosa organización terrorista. Y ahora deben regresar a sus casas y seguir promoviendo, como en su momento lo hizo Al-Qaeda, las tendencias terroristas. Sí, una rápida transformación para alguien que enviaba a sus combatientes a apoyar a Assad en Siria. ¿Con qué pueden estar relacionadas esas declaraciones? Ramzan nuevamente desafía abiertamente al Kremlin al admitir que el régimen de Bashar Assad, sostenido por las bayonetas rusas, era impopular. Y Azzulani, el líder de Hayat Tahrir al-Sham, lo llama una persona que apoya a su pueblo. Eso sin duda es excelente. Esto sucede justo cuando toda la propaganda rusa llora por la pérdida de Siria, por el hecho de que han sido reemplazados por militantes apoyados por los ucranianos. Los ucranianos evidentemente se regodean, lo cual nos resulta muy desagradable. Pero no puedo quitarle aquí la responsabilidad a los ucranianos, cuando sabemos, más o menos, quién ocupa qué posición allí. No deseo avivar las críticas de Sabudanov, pero este asunto no puede ignorarse. Otra cosa es que los contrataron los estadounidenses, un grupo internacional serio, muy serio, profesional, preparó este ejército. Los ucranianos ahí jugaron el papel de especialistas contratados. En el video anterior discutimos que el futuro de Siria estará en manos del pueblo. Y realmente dijo su palabra, lo cual me alegra infinitamente. Y el acorde decisivo lo tocó Recep Erdogan, quien, como resultó, realmente se propuso restaurar la justicia en este país de Oriente Medio. Ahora su influencia en todo el mundo sunita claramente está creciendo. Por supuesto, todavía es pronto para hablar de planes para establecer el Gran Turán, pero no hay duda de que cerca del Cáucaso del Norte se está formando una poderosa entidad geopolítica encabezada por Turquía. Y aquí está la pregunta: ¿puede Ramzan Kadyrov considerar a Ankara como un centro de poder capaz de legitimar su subjetividad? El diputado Magomed Gatshiev reveló que el líder de Chechenia es dueño de un hotel en la costa de Antalya. Incluso el propio Kadyrov cambió su retórica respecto a Turquía e incluso la visitó. Y su hijo Adam apareció en una popular serie turca. Y hace no mucho tiempo, Ramzan no solo hablaba de manera poco halagadora sobre Erdogan, sino que, de hecho, lo amenazaba. Kadyrov publicó su mensaje en Telegram. Él declara que en Turquía, y cito, protegen a terroristas que han cometido crímenes en Rusia y luego incluso difaman en Internet a todo el liderazgo del país y de la República. El líder de la región rusa amenazó con tomar represalias, incluso por la instalación en Turquía de un monumento a Dzhokhar Dudayev, primer presidente de la Ichkeria no reconocida. Las amenazas se deben a que en Turquía hay una gran cantidad de partidarios de la Ichkeria libre y críticos del régimen de Kadyrov. Por un lado, Erdogan nunca se ha pronunciado abiertamente sobre la liberación de Chechenia del yugo ruso, aunque su postura sobre este tema es clara. El hecho de que en 1996 se inauguró en Estambul el primer parque que lleva el nombre de Dzhokhar Dudayev y que fue inaugurado por el entonces alcalde de la ciudad, Recep Erdogan, como que insinúa que el Cáucaso del Norte estuvo y sigue estando en la zona de intereses de Turquía.
¿Para qué recordar el 96? Miren cómo ahora los medios oficiales turcos cubren la guerra ruso-chechena, desde el inicio de la cual han pasado 30 años. Hablan abiertamente sobre los crímenes de guerra del régimen del Kremlin en Chechenia y sobre el hecho de que nadie ha sido responsabilizado por esas atrocidades. Ellos intencionalmente ponen entre comillas la restauración del orden constitucional, dando a entender así que no reconocen la posición oficial rusa. La masacre en Chechenia fue una crisis constitucional interna. Como ustedes comprenden, el núcleo de la oposición chechena reside en Turquía y la negativa de Ankara de extraditar a los chechenos fugitivos a Rusia indica que el proyecto del Gran Turán no ha sido archivado y que el Cáucaso del Norte debe unirse a él. Pero ellos encontrarán maniobras alternativas y derrocarán el régimen, y se derramará sangre y Turquía intervendrá en el asunto. A ella le conviene volver a ser una potencia regional, mostrarse como partidaria de la democracia. Así es como ayuda a derrocar regímenes dictatoriales. De paso, atacará a los kurdos que están en el norte de Siria, en el norte de Irak, en el este de Turquía. Y para el verano se avecinará una guerra contra Irán. Es decir, el Medio Oriente va a perder y ahí mismo se va a involucrar nuestro Cáucaso. En el video anterior hablamos de que a Putin le convendría una nueva guerra en Siria. Al menos, la atención de la comunidad internacional se distraería hacia el Medio Oriente. Pero la situación se desarrolló según el escenario más favorable para el pueblo sirio, que hizo oír su voz. Como pueden entender, si esto no hubiera sucedido, el conflicto realmente podría haberse prolongado. Pero aquí hay algo más interesante. Turquía consideraba a Moscú, ya que tenía influencia sobre los puntos sensibles de Ankara. Putin mantenía una política equilibrada hacia los kurdos, a pesar de su cooperación con Estados Unidos. Fue precisamente Rusia quien desempeñó el papel de mediador en las complejas relaciones entre Washington, Ankara, Damasco y directamente con los kurdos. Turquía entendía que en un conflicto con Rusia, Moscú podría abandonar la neutralidad y cooperar con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado terrorista por Turquía debido a sus acciones en el sureste de Siria. Era una política compleja y multivectorial. Después de que un F-16 turco derribara un avión ruso y Moscú permitiera a los kurdos sirios abrir su representación allí, Ankara reportó que Rusia suministraba armas antiaéreas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Erdogan debía considerar esta amenaza, ya que nuevamente veía al Partido de los Trabajadores del Kurdistán como el mayor desafío para Turquía. Los kurdos iraquíes se encontraron en una situación muy difícil. Por otro lado, los kurdos sirios también se encontraron en una situación muy difícil. Los kurdos turcos ya están en una situación complicada. También hay problemas con los kurdos que se encuentran en Irán. Rusia y Assad se han apartado de ellos. Para Rusia, un aliado estratégico como Turquía es importante. Como recordamos, Rusia tuvo enormes problemas con Turquía hace poco más de un año. Después de que el avión ruso fuera derribado, las relaciones empezaron a mejorar, por eso Rusia dio un paso atrás y se mantuvo al margen del conflicto. Después de que Putin restableciera las relaciones con Ankara, retrocedió en la cuestión kurda, pero Erdogan sabía que, en una nueva escalada del conflicto con Moscú, podría enfrentar un problema grave. Pero ya casi todo terminó. Aún veremos el juego de Turquía contra Estados Unidos. ¿Logrará Ankara llegar a un acuerdo con Washington para que ellos dejen de apoyar a los kurdos? Porque de eso dependerá si Turquía permitirá a Rusia mantener sus bases militares. Sí, ya lo dije, todo es más complicado de lo que parece, pero ese es tema para otra conversación. Por ahora, consideremos que al gran geoestratega lo expulsaron de Siria y ahora ya no tiene las mismas palancas de influencia que tenía antes. Así que el sultán turco puede actuar con más libertad. Esto indica que Turquía ya está promoviendo sus intereses en el Cáucaso del Norte y continuará haciéndolo. ¿Significa esto que Kadyrov, al darse cuenta de su vulnerabilidad en caso de que Putin se vaya, va a buscar protegerse? Por supuesto sí. ¿Significa esto que Turquía va a financiar el separatismo en el Cáucaso? Lo más probable es que no. Pero quién sabe cómo cambiará la situación en 1, 2 o 3 años. Mira esta foto. Ksenia Shoigu es la hija de Sergei Shoigu, quien hasta hace poco fue ministro de Defensa de la Federación Rusa y ahora es secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. La imagen muestra el saludo del lobo, símbolo de los lobos grises, un grupo militarizado ultraderechista turco. Estos mismos tipos, luego de que un F-16 turco derribara un avión ruso, dispararon contra el piloto ruso que descendía en paracaídas.
Y no hay que olvidar que los lobos grises lucharon en Chechenia contra el ejército ruso hasta 1999. Ksenia Shoigu hace un gesto que en Europa podría resultar en una multa. No hay ninguna teoría conspirativa aquí, como decir que Shoigu, siendo tubano, un grupo étnico túrquico, trabaja para Ankara. Claro que no, esto es algo diferente. Turquía, a diferencia de Rusia, logró formar una ideología atractiva para muchos musulmanes modernos y otros grupos. La idea de unir a todos los pueblos túrquicos resuena en Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán. También existen defensores del panturquismo en Rusia. Ahora es una minoría marginal, pero a medida que aumenta la influencia de Turquía, este proyecto se volverá cada vez más viable. Y lo que Kadyrov, quien entiende que el gobierno de su protector Putin está limitado por la edad biológica y que después de su muerte quedará solo frente al Servicio Federal de Seguridad, claramente lo está empujando, no hacia el separatismo, sino hacia la adquisición de un peso político propio. Y los apoyos externos de Turquía o de las monarquías del Golfo Pérsico definitivamente les serán útiles. Así que si Kadyrov repetirá el destino de Prigozhin o el destino de Assad, o si será más astuto que estos dos, eso, por supuesto, aún lo veremos. Se vienen tiempos interesantes. ¿Es cierto que antes dijiste que cada checheno debe matar a 150 rusos para ir al paraíso? No, lo dije en el 95 o 96 y llamé a los chechenos a matar tantos como pudieran. Yo no dije 100, 150, 200, dije tantos como puedan. En ese entonces llamé a la yihad, lo cual no es un secreto, pero no mencioné la cifra de 150.